a nuestras oraciones más abundantemente de lo que nosotros pedimos. La enseñanza de hoy responde a una inquietud personal desde hace aproximadamente 2 meses y algo. Y una vez que sacié mi necesidad espiritual, la entregué a los pastores para que ellos consideraran la posibilidad de fotocopiarla y entregarla a la comunidad. Sin embargo, la respuesta fue que la tomara más bien como una enseñanza, que viniera acá al frente a compartir lo que me había inquietado y lo que había estudiado. La reflexión de esta mañana es un tema bastante controversial. En ocasiones llega a generar diferencias entre personas. También puede generar rencores, puede generar divisiones, puede generar inclusive odios entre personas. Entonces, Dios es testigo de que me he esforzado en buscar palabras que no hieran susceptibilidades, pero por otro lado también soy consciente de que Dios exige que frente a la realidad, frente a la verdad, confrontada con su palabra, esta no puede ser adornada ni maquillada como un pastel decorado para presentarlo agradable ante nuestros sentimientos y emociones, sino que debe ser presentada aferrada a la verdad, utilizando las palabras adecuadas, porque se trata precisamente de la palabra de Dios, que es clara, contundente, y que la Escritura dice que es como espada de 2 filos que penetra hasta el fondo. El tema de hoy es una charla acerca de la política. ¿Cómo se desarrolla la política en nuestro país? ¿Cómo se ejerce en el mundo? ¿Cómo la ejercemos inclusive los cristianos? ¿Tiene Dios algo que decir al respecto? ¿Tiene Dios algún interés en el desarrollo de nuestra vida política? ¿Qué es la política? ¿Dónde nace primariamente la política? ¿Cómo se ejerce en el mundo? ¿Está Dios interesado en el accionar de nuestra vida política? Ese fue el interrogante que me planteé hace más de 2 meses. ¿Está Dios interesado en nuestra vida política? Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, entregamos, Señor, en este momento nuestras almas, nuestros espíritus a ti, Señor, para que seas tú hablando sobre este tema tan controversial y tan difícil de realizar en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control de cada uno de nosotros, y especialmente, Señor, entrego en tus manos sentimientos, emociones y razón, para que seas tú, Señor, hablando a cada uno de nosotros sobre esto que es tan relevante en nuestras vidas, la política en Colombia. Te lo pedimos y te damos las gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
¿Está Dios interesado en nuestra vida política? ¿Por quién votamos? ¿Cómo votamos? Son dos interrogantes en la vida de todo ciudadano. Y nosotros los cristianos no estamos exentos de esas dos responsabilidades. ¿Por quién votamos y cómo votamos? ¿Cómo se ejerce la política en el mundo? En el mundo las personas votan por intereses de grupo, por intereses de partidos y aún por intereses particulares que en ocasiones se tornan mezquinos. Votan por conseguir el puesto de trabajo, votan por conseguir unas bolsas de cemento, votan por conseguir unas tejas para su techo, se vota para obtener el auxilio económico de la vivienda, se vota por no perder el puesto, e inclusive en el mundo las personas llegan a votar por el más joven, por el más apuesto, por el más simpático, o votan porque es mujer y hay una identidad en el sexo. Hoy se dice identidad de género. Lo mueven las cosas del mundo y no se tiene en cuenta el bien para toda la población. Y eso es aceptable en personas que no conocen a Dios. Son personas que están apartadas de Dios. Y eso es lo que mueve al mundo. Pero lo insólito es que muchos cristianos votan exactamente igual a como votan las personas del mundo. Muchos cristianos también aseguran que en oración Dios les ha mostrado votar por X personas. Lo curioso es que otros cristianos dicen también haber orado, pero Dios les ha mostrado por votar por Y personas o por Z personas. Dios no actúa así. Dios no tiene múltiples respuestas para un caso tan particular como este. ¿Qué sucede entonces cuando un cristiano vota en esta forma? Sucede que somos engañados por emociones, por sentimientos, afectamos el alma, afectamos nuestra voluntad y votamos. Sinceramente equivocados, pero votamos. Y Dios nos dice que nosotros somos personas éticas y moralmente responsables y que ante Él daremos cuenta de cada uno de nuestros actos. La realidad es que Dios está interesado en ser el Señor de cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y la vida política de un cristiano no está exenta de ser requerida por Dios. Dios nos exige, nos solicita que votemos en integridad. Nuestra vida política tiene que ser desarrollada con integridad. Surge entonces la pregunta, ¿qué es la integridad? El diccionario dice que es estar completo. Escuche esta definición que no la va a encontrar en un diccionario. Dice, es tomar decisiones correctas, fundamentadas en la palabra de Dios, aun cuando las consecuencias no sean desfavorables, perjudiquen e impliquen pagar un precio. Eso es integridad. Y la Biblia está llena de muchos ejemplos de personajes que procedieron en integridad y que pagaron ese precio. Amén. Para este caso, recordemos lo que le ocurrió a los 3 amigos de Daniel, que cuando fueron requeridos a honrar y adorar aquella estatua que creó Nabucodonosor, ellos no aceptaron eso y prefirieron ser arrojados al horno de fuego. Se estuvieron dispuestos a perder su vida antes que renunciar a sus principios de integridad. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Todos sabemos. Dios les preservó la vida. Eso es integridad. Hoy en día la integridad no solamente está
tentada por amenazas. También la integridad en cuanto a la vida política está amenazada o tentada por dádivas, por favores y por otra serie de cosas que nosotros llamamos prebendas. Escuche bien lo que realmente está diciendo la X persona cuando se te acerca directa o por interpuesta persona a pedir tu colaboración en el voto. Lo que realmente te está diciendo es: vota por mí, elígeme como tu Señor y gobernante, y entonces yo te concedo esto o aquello que tú necesitas. Muchos cristianos aceptan el trato y entonces se justifican a sí mismos con pensamientos como: si yo no voto así, pierdo mi trabajo y ¿quién va a alimentar a mis hijos? Tal vez me conviene votar en esta forma como me solicitan, porque así le demuestro fidelidad al jefe y me va a dar ese ascenso que hace tiempo le estoy requiriendo. En una palabra, no se tiene en cuenta la voluntad de Dios, y cuando las cosas resultan mal, entonces nos quejamos e incluso inquirimos a Dios. ¿Por qué? No aceptamos nuestra responsabilidad por no haber actuado en integridad. Como mayordomos que somos, debemos responder a Dios en todo y por todo. Ahora bien, ¿qué es la política y dónde nace la política? Hay esta definición. La política se define como el arte de gobernar un pueblo y promulgar leyes y reglamentos para mantener la tranquilidad y la seguridad pública y conservar el orden y las buenas costumbres. O sea, se define con otra definición: arte. Entonces hay que ir a ver qué es lo que es arte. Y aunque nos resulte de pronto difícil de creer, la definición de arte es demasiado compleja, porque la esencia del mismo es compleja. Tiene más relación el arte con expresiones en la arquitectura, en la poesía, en la escultura, etcétera, etcétera, manifestaciones de arte. Y de la política siempre solamente dice que es la capacidad de presentar ideas. Yo, por mi profesión, conozco un poquitico de arte y no me satisface esa definición de política. Me inquieta. Yo pienso que faltan ingredientes para definir lo que es la política. Y es la Biblia quien nuevamente nos da respuesta. En el caso de Salomón, cuando fue a ocupar su trono, Salomón ante Dios se reconoce como una persona joven, inexperta, y le dice: Señor, dame ciencia y sabiduría para gobernar este pueblo tan grande, para discernir entre lo bueno y lo malo. Y Dios le concede entonces conocimiento, inteligencia, ciencia y sabiduría. Y ahora sí podemos entonces entender a la política como arte. Y es así como cuando un pintor combina los diferentes colores de su paleta y produce una pintura. En la política se debe entonces articular el conocimiento, la inteligencia, la ciencia y la sabiduría para producir entonces leyes y mandamientos o mandatos mediante los cuales se pueda gobernar a un pueblo discerniendo entre lo que es bueno y lo que es malo para aplicar en ese pueblo. Ahora es necesario descubrir dónde nace primariamente la política. Esto es la Constitución de 1991.
Yo pregunto, ¿será que aquí es donde nace la política? ¿O será que esto es el resultado del ejercicio de la política? Yo me inclino por lo segundo. Esto es el resultado del ejercicio de la política, donde hombres se reunieron y llegaron a estas normas y leyes para gobernar al pueblo. Entonces, primariamente la política no nace ni aquí, ni nace de los hombres. La Biblia nuevamente nos da la respuesta. La política nace primariamente en el corazón de Dios cuando crea al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, y le establece entonces una serie de mandamientos, de leyes y de preceptos para que el hombre pueda relacionarse íntegramente con Dios, consigo mismo, con su semejante y con la creación que Dios le había dispuesto para que él gobernara. Ahora meditemos. Si la política nace en el corazón de Dios, entonces ¿por qué dentro del ámbito cristiano pensamos que la política no debe ser tratada por nosotros? ¿Por qué no lo vemos como el pueblo especial que somos, escogido por Dios, y en un solo cuerpo y unidos en un mismo sentir, examinar lo que políticamente acontece y conviene a Colombia? A ver, pero hablando de los países de Europa, que fue un continente quizás más que Latinoamérica, es más que Latinoamérica, tomaron lineamientos de la Biblia para administrar públicamente. No se me adelante, hermano, que eso está acá. Y yo tengo una posible respuesta, y es que aún no hemos comprendido la profundidad filosófica y lo que hay en una frase que dijo el Señor Jesucristo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Allí hay una profundidad física, emocional y espiritual. Resulta que aún somos esclavos de mentiras. Mentiras que de tanto repetirlas se convierten en verdades. El enemigo, Satanás, ha sembrado no solamente en nosotros, sino en el mundo entero, en todos los ciudadanos del mundo, que la política es algo corrompido, que la política es algo que no debe estar en nuestros haberes. Y nosotros comenzamos a creer todas esas mentiras. Y al final, el diablo lo consigue. Se ríe de nosotros, se burla de nosotros. Y como resultado, prevalece el individualismo. De allí que nosotros, como cuerpo del Señor, muchas ocasiones nos disgregamos cuando se habla de política, porque tenemos eso en nuestra mente. Sin embargo, creo que ninguno de nosotros se escapa de haber escuchado o haber pronunciado comentarios como los siguientes: Colombia ya no resiste más, hemos llegado al límite, fulano o mengano son corrompidos, Colombia es una sociedad corrupta, corrompida. No profundizamos en el significado de lo que juicios que estamos emitiendo, son juicios políticos, pero no los analizamos. Corrupción, corrompido, corruptible, ¿qué significa? La Biblia también nos da respuesta acerca de esto. En la Biblia se utiliza en muchas ocasiones para denotar deterioro al extremo. Mentes corruptas o corrompidas. Actos que van en contra de naturaleza. Se aplica también a gobiernos que violentan los derechos de los pueblos. Y también dice la Biblia que es ir en pos de dioses ajenos, es idolatría.
pero también es el término científico para denotar el proceso de muerte cuando un ser vivo fallece. Cuando fallece, decimos, entró en un proceso de corrupción. Luego, entonces, cuando expresamos que Colombia es una sociedad corrupta o corrompida, estamos afirmando que hemos entrado como sociedad en un deterioro social tal que estamos muriendo como una sociedad honesta, íntegra, que no desarrolla una sana política para mantener la tranquilidad y seguridad pública y conservar el orden y las buenas costumbres. Hemos llegado al límite. Como sociedad estamos dando paso a la anarquía, al pillaje, al totalitarismo y al todo se vale. Es hacer lo que sea con tal de mantener el poder para subyugar a otros. Mi conclusión es que somos una sociedad putrefacta. Ese es el verdadero calificativo, sin adornos, sin maquillajes. Somos una sociedad putrefacta. ¿Estás exagerando? No. Doy gracias a Dios que esta reflexión se trajo hoy y no hace 2 meses. Hace escasos 12 días, la Universidad Externado de Colombia presentó ante un foro al que asistieron la señora vicepresidente, el contralor, el fiscal y otros funcionarios del Estado. Presentaron un estudio sobre la corrupción en Colombia. Estudios que, según el rector de la universidad, les llevó más de 2 años y medio. Más de 60 personas cualificadas en los distintos saberes. Imagínense ustedes, una universidad, equipos interdisciplinarios, y lo que ellos analizaron allí está contenido en 4 tomos. O sea, se necesitaron 4 tomos, 2 años y medio y más de 60 personas estudiando lo que es la corrupción en Colombia. La conclusión en ese foro y ante unos periodistas, desde el ciudadano común, pasando por las distintas esferas del Estado, llegando a la presidencia, todo está corrompido. Es más, el estudio arroja encuestas. El 58% de los empresarios encuestados, escuchen bien, el 58% de los empresarios encuestados aceptaron que sin el soborno no se hacen negocios en Colombia. Esa es la realidad. También salió a relucir allí una frase que me llamó poderosamente la atención y queda en puntos suspensivos, y decían: cuando la sal se corrompe, todo es posible. Entonces, ¿qué hacer? Como pueblo de Dios, como pueblo escogido por Dios, hemos sido llamados a ser sal y luz. Y dentro de la política hemos permanecido absolutamente callados. Y hay un dicho mundano que dice: el que calla, otorga. Dios va más lejos. Dios dice, Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo dice Dios. Ahora, tan nacida es la política del corazón de Dios, que si nosotros consultamos libros como Deuteronomio o Levítico, vamos a encontrar allí lineamientos que tienen que ver con el buen ejercicio de la política o con el mal ejercicio de la política.
Allí están las citas. No hurtaréis, no mentiréis, no defraudaréis los unos a los otros. Eso ocurre en Colombia. No haréis sentencias injustas, ni cometeréis injusticia en peso y medida, balanzas, pesas y medidas exactas usaréis. ¿Les recuerda algo acerca de los carteles que han surgido sobre las mercancías? En cómo se ponen de acuerdo ciertos industriales y empresarios para elevar el costo de esas mercancías, y que luego la Superintendencia de Industria y Comercio ha tenido que ponerle sanciones. Eso está ocurriendo en Colombia y está escrito hace muchos años atrás. Maldito quien acepte soborno para quitar la vida de un inocente. En Colombia el sicariato, eso es cuestión de todos los días. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presente la destruye. Yo no sé cuántos habrán oído aquí acerca de Odebrecht. Yo creo que todos. Y Jesucristo da respuesta a unos soldados: no hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas y contestaos con vuestro salario. Todos estos delitos los vemos día a día. No voy a generalizar, pero sí muchos agentes de tránsito nos extorsionan. Hermano, por una o cualquier otra razón. Allá en la rama judicial hay un cartel de testigos falsos. Les pagan y van y dan el testimonio y es fiable. Es en Colombia. En Colombia se dan ejecuciones extraoficiales. Esos son los mal llamados falsos positivos. ¿Cuántos muchachos de la población de Soacha fueron engañados con ofertas de trabajo y luego los vistieron como guerrilleros y los asesinaron? Eso es una sociedad putrefacta. Merece otro calificativo. Existen muchas investigaciones plagadas de falsos testigos, y hoy en día está en curso una muy famosa que ustedes conocen y yo no voy a mencionar. Se extorsiona a ciudadanos mediante vacunas, mediante extorsiones y mediante llamadas millonarias que las hacen desde las mismas cárceles. Esa es una realidad de Colombia. Se despoja al campesino de sus tierras, generando éxodos masivos de personas del campo hacia la ciudad, donde vivían tranquilamente creando sus gallinitas, sus animalitos, sembrando, y vienen a la ciudad, entonces no tienen dónde ni de qué vivir. Eso está ocurriendo en Colombia. Se asesina a líderes comunitarios. Yo creo que ya perdí la cuenta, pero van más de 300, si no son más. Se cometen delitos de lesa humanidad. El señor Garzón, el comediante humorista, su asesinato fue decretado de lesa humanidad. El asesinato de Galán también de lesa humanidad. Son investigaciones que nunca cesan, pero que llevan años y años y años, y surgen contratiempos y tropiezos y obstáculos y cosas. Eso es propio de una sociedad putrefacta. Muchos funcionarios no se contentan con su salario, lo que dijo el Señor Jesucristo. Y entonces en campaña para cuerpos legislativos o presidenciales se aceptan dineros ilícitos. Eso es una realidad. Se da paso a los llamados carteles. Ustedes lo han oído mencionar. El cartel de la toga. Tristemente la justicia también ha entrado en ese proceso de corrupción.
el cartel de los pañales, el cartel del cemento, el cartel de la hemofilia, el cartel en las EPS. Ustedes conocen una lista interminable. Son personas que se agrupan en lo que llaman conciertos para delinquir, para robar el erario. Y tristemente, hermanos, tenemos que reconocer que en alguna medida los cristianos somos responsables de eso, por no votar en integridad. Porque estamos votando por personas que aún a sabiendas de cómo son, de cómo se comportan, porque ahí están sus frutos a la vista, los elegimos para que sigan haciendo de lo mismo. Eso es una realidad. También hemos visto por la televisión y por las redes sociales cómo algunos pastores involucran a la iglesia presentándole a X o Y candidato, los bendicen y prácticamente le están diciendo a la iglesia: tiene que votar por este señor. Esa es una cara de la moneda en cuanto a la iglesia, porque la otra cara es que también hay pastores que hablan mal de ciertos candidatos, los satanizan, les dicen que son demonios y hablan de ellos con odio. Eso es una realidad, eso lo estamos viendo nosotros todos los días. Ahora bien, la iglesia como institución no está llamada a hacer activismo político. Eso no es el plan de la iglesia. La responsabilidad de la iglesia es equipar a los fieles para que tomen decisiones libres. Entonces la iglesia está llamada más bien a instruir cómo votar, y usted, cuando ya tiene eso claro, decide por quién va a votar. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Dios al respecto? Segunda de Crónicas 19:2. Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido ira contra ti por eso. Palabras de amonestación del profeta Jehú a Josafat, rey de Judá. Un profeta amonestando un rey por ayudar a quien no debía. Me pregunto, ¿cuándo la iglesia se ha pronunciado amonestando a nuestro gobernante? No entres por la vereda de los impíos ni vayas por el camino de los malos. Hemos visto cómo se vota a uno dentro de nosotros los cristianos. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Un verdadero hijo de Dios no puede aliarse con una persona impía. La palabra dice es yugo desigual. Y eso no solamente es válido para el matrimonio, es válido para los negocios y es válido para el accionar también políticamente. Quienes ayer cuestionaban a otros por ser corruptos, los hemos visto. Por eso doy gracias a que esta enseñanza es hoy, después que ya toda esa tormenta pasó. Los hemos visto cómo se unieron a aquellos a los que criticaban y como respuesta decían: es que la política es dinámica. Estás renunciando a tus principios. Si tú eres cristiano, ¿cómo renuncias a tus principios para unirte a una persona de la cual ya conoces su fruto y su accionar? Hoy vemos que ya tienen su recompensa. Ya les dieron un pedacito de la torta. ¿Qué dice Jeremías 2:13? Dice: dos males ha cometido mi pueblo.
Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Esa es una realidad. Muchos líderes cristianos han dejado sus principios para unirse a impíos, gobernar con ellos o sacar algún provecho. Lo que decíamos al comienzo de cómo se vota en el mundo, por prebenda, por favores. Y esto a mí me ha llamado poderosamente la atención, porque la misma Biblia reconoce en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, que antes de que se presente el inicuo, el hijo de perdición, refiriéndose al anticristo, dice que se dará la apostasía. Y la apostasía es renunciar de algo que es mío. Apostatar, renunciar de su fe. Un inconverso no puede apostatar. El único que puede apostatar es un creyente renunciando a su fe. Y hoy en día estamos escuchando voces de muchos gobiernos que están solicitando que se establezca un nuevo orden mundial. Creo que ustedes habrán escuchado eso. Un nuevo orden mundial, donde seremos gobernados por una persona, con una sola religión, con una sola economía. Entonces se está abriendo el camino para ese panorama, por no ser íntegros. Dice el Señor, el que esté firme, mire que no caiga. Entonces, para que reflexionemos en esto. Días difíciles, estamos en días difíciles. Así es. Ahora, tan nacida es la política del corazón de Dios que encontramos exhortaciones. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es una exhortación por parte de Dios para que intercedamos, para vivir quieta y reposadamente en toda honestidad. Ahora, eso es algo que involucra la vida física, el alma y el espíritu. ¿Qué entendemos por vivir en toda piedad y honestidad? En última es vivir en paz, hermano. Eso es vivir en paz, en medio de la honestidad y en medio de la piedad. En ocasiones, y lo hemos vivido nosotros aquí en la iglesia, hemos sido llamados para orar, para interceder, y eso es algo que es supremamente valioso y necesario en estos días tan peligrosos. Dice el Señor en Proverbios 15:29, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. ¿Cuál es entonces el contenido? ¿Cuál debe ser el contenido de nuestras oraciones? Es orar para que Dios cambie el corazón de nuestros gobernantes. Dice Dios, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? ¿Cuántos estamos orando para que Dios cambie el corazón de esa persona? La mayoría de las veces más bien quejamos y los calificamos de corrompidos, pero no estamos orando para que Dios cambie ese corazón. También es válido orar para que Dios evidencie los
los actos de corrupción y que sus autores sean llevados ante la justicia. Proverbios 14:34 dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de la nación. Y también es válido orar destruyendo fortalezas. Hay todo un ejército de ángeles en el cosmos. Nosotros no los vemos, pero ahí están. Cuando Dios creó la tierra, el universo, y puso a los hombres en la tierra, Dios puso ángeles protectores sobre territorios, aún sobre países, sobre familias e inclusive sobre personas. Pero Satanás, que se llevó consigo una tercera parte de los ángeles, él es un buen imitador, y eso hay que reconocerse. Entonces también tiene esas huestes de maldad. Y hay una guerra cósmica. Y cuando la iglesia ora, se mueve el corazón de Dios y los ángeles combaten y derrotan. Historias como esas tenemos en la Biblia. Pero cuando nosotros no lo hacemos y seguimos así, no estamos moviendo el corazón de Dios. Y esas huestes de maldad logran su objetivo. También es válido orar para que nuestra participación en política sea íntegra, y para, en lugar de enfrentarnos los unos a los otros por X o por Y candidato, porque eso ocurrió, no lo podemos negar, eso ocurrió. Las redes sociales están allí de testigo. ¿Por qué entonces no nos unimos? ¿Por qué no seguimos el consejo de Dios? Si Dios concedió a Salomón entendimiento, conocimiento, ciencia, sabiduría, aquí en la palabra encontramos todo eso. ¿Por qué entonces no nos unimos y con los mandamientos que Dios tiene al respecto examinamos a todos los candidatos, a todas sus propuestas, y vamos a llegar a conclusiones al amparo de la palabra? Porque el voto tiene que ser racional, inteligente y nunca emocional. Aquí tenemos los elementos para evaluar tanto a candidatos como sus propuestas. Pero como el diablo consiguió su objetivo de separarnos, miren ustedes lo que dice Dios sobre divisiones y contiendas. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En ese tiempo, nuestros hermanos del pasado se disputaban por ser de Pablo, de Cefas o de Apolos. En el día de ayer nos disputábamos por ser de X o de Y candidato. Y sabe una cosa, hermano, que un cristiano única y exclusivamente pertenece a Jesucristo, que dio su vida por él. No hay más nadie al que nosotros estemos poniendo nuestro brazo por ese X o Y candidato. Son hombres, merecen ser examinados a la luz de la palabra para entonces tomar una decisión que se vaya alineando con lo que dice el Señor. Sin embargo, no lo estamos haciendo así. En la universidad, quizá el centro de debates
o el mayor centro de debates que existe en esta sociedad después del Congreso y toda esa serie de cosas. Yo allí aprendí algo, y es que las ideas se combaten con ideas. Si tú tienes una idea y yo tengo una idea, la ponemos allí y debatimos sobre esa idea. Y le damos garrote a tu idea y tú le das garrote a mi idea, pero no nos damos garrote entre nosotros. Eso lo aprendí yo en la universidad. Sin embargo, en estas convocatorias de elecciones no se combatieron así, sino que se combatieron ¿con qué? Con calumnias y con mentiras. Calumnias y mentiras que generaron odios. Y nosotros nos dejamos arrastrar por pasiones humanas. Y al momento de votar, eso influyó y cambió en muchas personas su decisión para votar. Ahora, los candidatos hacen propuestas. Dios tiene también respuesta para esas propuestas. ¿Qué implican las propuestas justas e injustas? Diapositiva 15. Cuando los justos dominan, es decir, cuando gobiernan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. La pregunta es, ¿el pueblo está gimiendo o está alegre? ¿Tú estás gimiendo o estás alegre? Entonces tú sabes quién está gobernando. Lo dice la palabra. Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Si ustedes leen ese salmo, allí está pintada nuestra sociedad. E Isaías 10:1-2 dice: ay de los que dictan leyes injustas. Ese ay es un ay de juicio. Ese no es un ay de dolor, es un ay de juicio. Ay de los que dictan leyes injustas y proscriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Hoy nuevamente doy gracias a Dios de que esta enseñanza se está haciendo hoy y no hace tiempo atrás. Hoy conocemos muchos lineamientos del actual gobierno. Lineamientos como que hay que crear un CISBEN para los más pudientes. Hay que bajarle los impuestos a los más pudientes, pero para compensar. Entonces tenemos que generar más impuestos para la base. Y entonces nos va a tocar ahora aceptar un IVA del 19% en todos los elementos de la canasta familiar. Sabemos quién está gobernando desde ya. Profe, ahí en el versículo de Isaías 10 hay que quitarle una H a esa. Tienes razón. Sí, tienes razón. Bueno, pero yo aclaré, es un ay de juicio, no es un ay de dolor. Bien, gracias, hermano. Esto nos lleva a meditar sobre nuestras leyes. ¿Son justas? ¿O están dispuestos a presentar propuestas viables que la misma Constitución nos autoriza? El artículo 23 de la Constitución dice que nosotros podemos presentar derechos de petición individual o colectivamente. Eso no lo estamos haciendo. Estamos dispuestos a cambiar leyes a través de la democracia. Una democracia injusta, pero muchas veces da resultado cuando afianzados a la ley y sobre todo a Dios, inquirimos a los gobernantes. Tengo una pregunta que va para los abogados que están aquí. ¿Qué figura legal se puede utilizar para que, por ejemplo, los colombianos protestemos por la reforma tributaria que está proponiendo el ministro Sarabia? La Constitución da libre al derecho de expresión. Eso lo podemos hacer
plebiscito, Sí. hay figuras Hay legales figuras, que hay a las que el figuras, pueblo puede acudir. son mecanismos de participación ciudadana. Ahí está la respuesta de un abogado. Puede ser una consulta como la que Sí. Y en el pueblo de Dios, encontramos abogados, psicólogos, médicos, arquitectos, ingenieros, de todas las profesiones habidas y por haber. Pero no hemos intentado reunirnos, analizar y proponer, sino que nos sumamos cuando hay propuestas que muchas veces terminan en violencia. Pastor, aún nosotros como ciudadanos colombianos y hacer parte de la nación, podemos presentar proyectos de ley al Congreso, podemos, para que ellos los cumplan con los requisitos y se puedan hacer leyes. Higinio, En este país, cuando alguien tiene esa iniciativa, lo considera un líder social y entonces los líderes tampoco podemos estar presos del miedo. la pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer eso? ¿O estamos dispuestos más bien a callar, a tolerar? Ayer en el grupo hablamos de tolerancia y aceptar que 5 o 6 personas llamadas jueces, que no voy a generalizar, pero muchos están cuestionados, decidan entonces lo que es bueno o malo para Colombia, 5 o 6 personas. La ideología de género, por ejemplo, ya eso viene en camino. El matrimonio entre personas del mismo sexo, lo decidieron ¿quiénes? Los jueces. La adopción de niños por parte de matrimonios entre personas del mismo sexo, también jueces, porque hacen un lobby y entonces es mucho más fácil la cuestión por allá que cuando se llama a un plebiscito, porque ahí sí no contienen absolutamente nada. Entonces nosotros estamos llamados a manifestarnos sobre estas cosas para reflexionar. Bien, hoy ya tenemos personas elegidas en los cuerpos legislativos, tenemos presidente. Tal vez el que resultó no fue por el que tú votaste, tal vez sí. Pero todos vamos a tener que someternos a lo que el gobierno de hoy en día decida, para bien o para mal. Pero hay una cosa que es bien cierta, y es que Dios tiene el control absoluto de todo. Y Dios, a través de esa persona, va a cumplir sus propósitos en Colombia. Se va a cumplir su voluntad, así esté X, Y o Z. Y eso debe darnos tranquilidad y seguridad, aun cuando nos cueste pagar un precio. Ya pasaron las elecciones, después de la tormenta viene la calma, y es cuando es momento de reflexionar cómo estuvimos ejerciendo nuestros derechos ciudadanos. ¿Lo hicimos llevado de pasiones humanas o lo hicimos en integridad? También es bueno que pensemos, y valga la redundancia, sobre por qué pensamos como pensamos. Porque así como pensamos, así hacemos. Y muchas veces, inconscientemente, resulta que nuestros antepasados, el pensamiento de nuestros ancestros, nos influencia inconscientemente o conscientemente. Así, por ejemplo, América fue descubierta en 1492. Resulta que en esa época, en Europa, se vivía lo que llamaron la edad medieval.
Entonces la estructura del Estado, como la estructura de la iglesia, era tipo piramidal. En la cúspide estaban las élites. En la parte de la base estaban los vasallos, los campesinos. Y la iglesia pregonaba que quienes estaban allí en la cúspide eran designados por Dios. Y quienes estaban en la base tenían que someterse sin cuestionamiento alguno. Eso lo pueden buscar. Eso está entre los fundamentos del medioevo. Resulta que ese pensamiento llega a nosotros con los conquistadores y se da lo que después nosotros conocemos como sincretismo, pero aún permanece en nosotros ese pensamiento. Por eso es que Dios dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. La reforma que inició Martín Lutero, Calvino, años después, ya por 1517, dentro de sus postulados aparecía o enunciaba que los hombres todos éramos hechos a imagen y semejanza de Dios y que ninguno podía considerarse como superior y ninguno tampoco como inferior. Y ahí viene la respuesta, Arnaldo. Esos principios de la reforma influyeron en la parte del norte de Europa, y eso explica por qué esos países socialmente, económicamente y políticamente se desarrollaron mucho más en unas sociedades más equitativas, mientras que nosotros sometidos... Pastor, quiero agregar algo, que nosotros tuvimos una constitución de 1886 y fue reformada por la Constitución del 91, que entre otras cosas ella integró otras instituciones como la Fiscalía y muchas cosas más. La libertad religiosa fue integrada ahí, y esta Constitución introdujo algunos cambios favorables para el Estado, pero los que están liderando son los pueblos. Así es. ¿Qué dice, por ejemplo, Oseas? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y eso no se refiere únicamente al conocimiento de la Escritura. Muchos estamos convencidos de que es sobre el conocimiento de la Escritura. No, es sobre el conocimiento de todo, la cosmovisión que se tiene. ¿Sí? Hay filosofías en el mundo que si nosotros no las conocemos nos van a afectar. Tenemos entonces que escudriñarlas al amparo de la palabra para poder contrarrestarlas. Muchos politólogos e historiadores dicen que muy a pesar de que el mundo se desenvuelve en lo que se ha llamado la sociedad posmoderna, en América muchos países seguimos atados a la edad del medioevo, y tienen sus razones y las explican. Dice también Efesios 4:23, renovados en el espíritu de vuestra mente. O Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces hay que escudriñar, hay que leer, hay que investigar para poder votar con conocimiento, con inteligencia, con ciencia y con sabiduría. ¿Sí, Sarita? No mencionaste la actitud de las personas, cristianas y no cristianas, que dicen: no, yo nunca he votado, porque con mi voto no va a cambiar nada. ¿Cuál debe ser la posición de un cristiano frente a la indiferencia? Hay diferencia política, Nosotros debemos aprender a analizar tanto a los candidatos como sus propuestas con la palabra. Conocimiento, inteligencia, ciencia, sabiduría, están aquí están los lineamientos.
¿Cuáles son los frutos de esta persona? ¿Cuáles han sido sus gestiones, si es que ha estado anteriormente en el gobierno? ¿Qué ha hecho? ¿Qué no ha hecho? ¿Qué está proponiendo? Y entonces podremos votar sabiamente por aquel que tenga principios o lineamientos que estén de acuerdo con la palabra. Hay cosas, por ejemplo, como la aprobación del aborto. Si yo sé que un candidato está de acuerdo con aprobar el aborto y Dios dice que no, pues yo no voto por esa persona, porque va en contra de lo que dice Dios. Y así hay muchas cosas en las que Dios nos puede orientar, y nuestro voto va a ser entonces inteligente y racional, nunca emocional. Y muchas veces de pronto nos vamos a encontrar con sorpresas, porque posiblemente el candidato X era el de nuestras simpatías, pero cuando lo confrontamos encontramos que no, que es A por el que Dios me está llamando a votar. ¿Sí, Víctor? Hay un fenómeno, Robert, que se da también, es tú llevas a los candidatos a la Biblia. Resulta que hay 2, 3, pero ninguno cumple el estándar. Ninguno cumple el estándar, y lo vimos en la contienda pasada. Entonces ahí es donde vienen unos sofismas de uno, porque sopesan, por así decirlo, las fallas, los pecados, como que esta falla me la tolero, pero esta no. Entonces el principio bíblico es o es o no es. Exactamente, exactamente. Yo recuerdo que por la televisión vi a un candidato que oraron por él, extendieron sus manos, etcétera, etcétera. Y después cuando una periodista lo entrevista y le pregunta, pero usted en tal ocasión oró por esto y por esto. No. Eso fue ese señor que oró por la Biblia, es una oración, pero yo voy a gobernar es con la Constitución. Eso sucedió. Dios es soberano y tiene el control de todo, y Él va a cumplir sus planes. Amén. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta a partir de ahora? Yo te invito a que cierres los ojos y medites sobre las siguientes preguntas. Como cristiano ciudadano del reino de los cielos, ¿estás dispuesto a cumplir tu ministerio de ser sal y luz en Colombia? Como cristiano, ¿estás dispuesto a proceder en integridad cuando seas llamado a votar nuevamente? Hoy hemos sido convocados nuevamente a votar. Como cristiano, ¿estás dispuesto a pedir perdón a Dios por el interés personal que te motivó a votar? Como cristiano, ¿estás dispuesto a unirte a otros y a evaluar con la palabra próximos candidatos y sus propuestas? Como cristiano, ¿estás dispuesto a formular propuestas para incidir en las leyes o que se deroguen las injustas? El hecho de que hayan cumplido un protocolo según la ley no implica que ética y moralmente sean justas. Como cristiano, ¿estás dispuesto a orar por los motivos analizados en esta reflexión? Como cristiano, ¿estás dispuesto a pagar el precio para dejar a tus hijos un país mejor en todo sentido, defendiendo sus derechos? Hermanos, pueden levantar sus cabezas. Esta reflexión comenzó con la pregunta: ¿está Dios interesado en nuestra vida política? La palabra de Dios nos ha demostrado que Él inclusive está más interesado en nuestra vida política que nosotros. En países donde el sistema de gobierno es democrático, como lo
lo es Colombia. Una democracia injusta, llena de defectos, pero democracia. Dios utiliza el voto como el medio para elegir a las personas que nos han de gobernar. Por eso es que Dios está interesado en esa área de nuestra vida para que la desarrollemos en integridad y elijamos aquellas personas que se están alineando a sus principios y a sus mandamientos, para que votemos con inteligencia, con conocimiento, con ciencia y con sabiduría. Luego Dios sí está interesado en nuestra vida política, que eso nos quede hoy claro, que nos vayamos por lo menos con ese convencimiento de que Dios reclama de nosotros integridad en cada una de nuestras áreas de la vida y que la política no está excluida. Cuando entendamos que somos sal y luz, entonces tal vez nuestras oraciones, nuestras peticiones y nuestras rogativas sean acciones de gracia, porque estaremos viviendo quieta y reposadamente en esta sociedad. Que Dios tenga misericordia de nuestro país. Padre Celestial, te damos gracias porque tú, Señor, estás interesado en cada área de nuestras vidas. Gracias porque el desarrollo de nuestra vida ciudadana y política es de tu interés y nos reclamas integridad para desarrollarla. Gracias porque en tu palabra nos revelas principios y lineamientos que son de tu agrado y porque mediante ellos, conocimiento, inteligencia, ciencia y sabiduría de lo alto, podemos evaluar candidatos y sus propuestas para votar por quienes estén dentro de tus principios. Y gracias porque en nuestra democracia, aunque imperfecta y defectuosa, tú tienes a bien llamarnos a ser tus colaboradores para cumplir tus planes en Colombia. Te pedimos misericordia para nuestro país. Amén. Amén. Ya Dios, muy bueno.